Buenas tardes, soy su tutora Silvia Montemayor de la materia de Derecho Civil número 4, que es referente a los contratos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver, denme un segundito. El día de hoy corresponde a la semana número 7. A partir de ya vamos a estar programando las sesiones cada semana y les pido de la manera más atenta que hagan el esfuerzo de, pues de perdido, asistir a una, dos. Hola, es un gusto para mí darte la bienvenida a este nuevo inicio de clases que te acerca cada vez más. Porque es muy importante para ustedes, para los puntos que tienen que tener al final del tetramestre, más que todo por lo mismo que que me entregaron el aula pues unas semanas después de haber empezado, casi llegando al examen parcial, entonces hay que ponernos al corriente. Les recuerdo que las actividades de la semana 1 a la semana 5 ya están completamente cargadas en su aula y por el momento van a estar abiertas. Les sugiero que las hagan lo más pronto posible porque pues no van a estar así todo el trimestre, no van a estar abiertas para la entrega, entonces háganlo lo más pronto posible. Yo creo que nada más esta semana van a estar así activada la entrega y bueno, pues ya empezaré la revisión de ellas. Esta semana se les pidió un examen referente al capítulo número 14, ¿sí? No, perdón, del capítulo número 14 no. Es estaba viendo otra materia. En un segundo porque mi computadora está... Hola, es un gusto para... 3, 4, 5... nos corresponde ver el título número 5, ¿sí? Referente a los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y bueno, ese corresponde a los contratos traslativos de uso. Aquí vamos a ver distintos tipos de contrato. Les voy a presentar una pantalla con unas diapositivas y bueno, como son algo extensos los temas que nos corresponde ver semana tras semana, vamos a centrarnos únicamente en los conceptos más relevantes para conocer cada uno de los contratos déjenme les presento. En un segundo. Denme un segundo. Bueno, les voy a presentar la pantalla completa y vamos a empezar. Bueno, vamos a ver lo que son los contratos traslativos de uso. Y bueno, en primer lugar tenemos lo que es el comodato, ¿sí? Aquí nos dice el autor que es un contrato por virtud del cual una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona llamada comodatario, quien se obliga a restituirla en su propia individualidad. Y bueno, se preguntarán a lo mejor qué son bienes no fungibles. Bueno, estos no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, ni calidad ni en cantidad. Entonces, por ejemplo, un bien fungible podría ser un billete de 50 pesos, ¿verdad?
pues ese billete se puede utilizar y consumirse, se agota, pero puede ser sustituido por otro billete de 50 pesos. Bueno, los no fungibles es lo contrario, esos no se pueden sustituir, ¿sí? Son bienes que no se pueden sustituir por otros. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, piezas de un museo. Piezas de un museo que a lo mejor son piezas únicas, que pues, no sé, son propiedad del Estado, que son de la historia, joyas, ciertas joyas que a lo mejor fueron diseñadas y creadas para una sola persona, por un diseñador famoso, lo que ustedes quieran. Entonces, ese tipo de cosas que no pueden ser sustituidas por otras, esos son bienes no fungibles. Y aquí es donde entra el contrato, ¿sí? Esta se obliga a conceder gratuitamente el uso de esta cosa no fungible a otra persona que se llama acomodatario, ¿sí? Y este se obliga a restituirla en su propia individualidad. Entonces, aquí, ¿cómo se puede restituir esta cosa? Bueno, pues regresándola de la manera en que se le fue prestada. Bueno, vamos a ver las características. Este es un contrato relativo de uso de bienes no fungibles, es gratuito, es principal y bilateral. Es un contrato, ¿por qué es bilateral? Bueno, porque hay responsabilidades de ambas partes, tanto del comodante como del comodatario. Es un contrato de tracto sucesivo, es decir, se realiza en una serie de prestaciones, a través del tiempo, en oposición a los contratos instantáneos que quedan, a los contratos instantáneos que quedan cumplidos por la ejecución de una sola prestación. El siguiente contrato es el de arrendamiento. Bueno, este es uno de los más conocidos. Y bueno, pues tal vez hemos visto hemos visto más frecuentemente esto en la vida diaria. Bueno, el arrendamiento es un contrato por virtud del cual una persona llamada arrendador concede a otra persona llamada arrendatario el uso o goce temporal de una cosa mediante el pago de un precio cierto. Hablamos de que pueden ser casas, vehículos, herramientas de trabajo, lo que sea que a ustedes se les pueda ocurrir que pueda ser rentada, puede entrar dentro de este contrato. Sí, bueno, aquí vamos a ver su clasificación. Una de ellas es la principal, bueno, es independiente, es bilateral porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes, es oneroso porque impone provechos y gravámenes para ambas partes. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga un incumplimiento en el contrato, bueno, pues puede ser acreedor a ciertos gravámenes, ¿sí? Es de los llamados contratos de tracto sucesivo. Puede necesitar una duración determinada para que pueda tener vigencia. Por ejemplo, cuando arrendamos una casa, bueno, normalmente las personas, los arrendatarios, pues establecen en el contrato el tiempo, ¿sí? El tiempo que va a ser rentada. Por ejemplo, hay personas que lo hacen de 6 meses, de 1 año, y bueno, ahí se establece en el contrato, llegando a ese determinado momento, que se cumpla el plazo, bueno, pues ahí ya entre el arrendatario y el arrendador pueden llegar a un acuerdo, pues si se va a renovar ese contrato o ahí ya termina. Bueno, vamos a ver cómo se clasifica el arrendamiento, que es diferente a la clasificación que les acabo de mencionar. Bueno, puede ser civil. Esto se determina únicamente porque no es mercantil o administrativo, ¿sí? Si no es ni uno ni otro, va a ser civil. Es mercantil cuando recae sobre bienes muebles, existiendo el propósito de una especulación comercial, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, hablamos de locales, de bodegas, que tienen un fin específico para un comercio. Puede ser administrativo también. Esto es en atención a la naturaleza de los bienes, cuando estos pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios. ¿Sí? Entonces, bueno, también nos menciona el autor la naturaleza del derecho del arrendatario. Este problema tiene por objeto determinar si el arrendatario tiene un derecho real o personal respecto del bien arrendado. En los casos de enajenación, el arrendamiento subsiste, por consiguiente, es oponible el derecho del arrendatario al nuevo adquiriente. Asimismo, se subroga en los derechos del arrendador.
Bueno, vamos a ver un poquito lo que son las obligaciones del arrendador. El primero de ellos es transmitir el uso, goce temporal de una cosa. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar en el específico de una casa. Va a transmitir, ¿verdad? Que, pues que las personas puedan disponer de la casa, entregar la cosa arrendada, reparar la cosa arrendada. Bueno, aquí puede ser ejecutando todas las obras necesarias a efecto de que se pueda prestar al arrendatario el uso convenido o aquel que por su naturaleza esté llamada la cosa a prestar. También tiene que garantizar el uso pacífico de la cosa arrendada. Bueno, en esta obligación del arrendador no se refiere a los actos materiales de un tercero, es decir, se refiere a los ataques, por ejemplo, de hecho que un tercero llevaría a cabo. Sí, entonces, por ejemplo, no puedo, una persona no puede rentar una casa, o yo, por ejemplo, no puedo rentar una casa si, por ejemplo, la casa es mía y de mi hermana y yo sé que a lo mejor voy a tener un conflicto con mi hermana y a lo mejor ella va a ir a crear problemas con mis arrendadores, perdón. Entonces, bueno, ahí es también garantizar que haya pues un uso pacífico, como lo dice aquí una de las obligaciones. Otra más es garantizar una posesión útil de la cosa arrendada. Bueno, aquí se refiere a responder de los daños y perjuicios que le causa el proceso de efectos ocultos de la cosa. Entonces se tiene que hacer pues muy claro, ¿verdad? Al rentar alguna cosa, al arrendar una cosa, pues tiene que ser muy claro. Es una de las especificaciones que tiene que tener el contrato y bueno, hay que ser honestos. También debe responder por los daños y perjuicios que causen al arrendatario en el caso de que el arrendador sufra evicción. Bueno, vamos a ver qué es evicción. Evicción, dice pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud de derecho anterior ajeno. Entonces, por ejemplo, la casa, bueno, es una herencia o está intestada, pero alguien la está arrendando, entonces, bueno, pues esa persona que está haciendo el arrendatario, él tiene que responder. Si, por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Pues la casa siempre no va a ser tuya, va a ser de tu hermana, pues tiene que responder, ¿no? Entonces, él tiene que cumplir un contrato, y bueno, a eso se refiere este punto. Otro más es no alterar la forma de la cosa arrendada ni estorbar el uso de la misma. O sea, ya no pueden hacer uso de esa cosa arrendada. ¿Por qué? Porque ya se dio el uso y el goce de la misma. Otra más es pagar las mejoras hechas por el arrendatario y devolverle el saldo que hubiera a su favor al terminar el contrato. Otra más dice preferir al arrendatario de un segundo, porque se pone aquí. Preferir al arrendatario que ha durado más de 5 años cuando ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada y se encuentra al corriente en sus rentas respecto de cualquier otro interesado en el nuevo contrato. Vamos a ver ahora las obligaciones del arrendatario. El arrendatario, bueno, pues debe pagar su renta, conservar y cuidar la cosa arrendada, pagar los daños y perjuicios que por culpa del arrendatario o de sus familiares sirvientes o subarrendatarios se causen en la cosa arrendada. Otra más, responder en los casos de incendio. Y la última, restituir la cosa arrendada al terminar el contrato. ¿Sí? Entonces tiene que devolver eso que se le rentó, ese objeto que se le rentó, pues en las mismas condiciones en que le fue arrendada. Vamos a ver ahora un poquito del subarrendamiento y la cesión de derechos. Este subarrendamiento, bueno, existe cuando el arrendatario arrienda la misma cosa que recibió un arrendamiento. Es decir, respecto de una misma cosa existen dos contratos sucesivos de arrendamiento. Aquí uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, si yo rento un local. Firmo un contrato, pero pues yo a lo mejor digo, ¿sabes qué? Pues quiero que se hacer crecer mi negocio. Dentro de mi local, pues voy a rentar un espacio para alguien que quiera hacer un servicio, a otra persona que quiera hacer otro servicio, y bueno, ya me ayudan a lo mejor a pagar la renta.
Bueno, aquí se tiene que hablar con la persona, con el arrendador, para hacer este contrato de subarrendamiento, ¿sí? Porque todo debe ser con vista al, pues sí, ¿verdad?, al dueño del inmueble. Vamos a, bueno, esto ya sería lo último. Son los tipos de contratos que nos menciona el capítulo. Déjenme cierro esto. Denme un segundo. ¿Saben qué me faltó? Me faltó comentarles, bueno, cuando hay la terminación del contrato de arrendamiento, y bueno, hay diversas causas, ¿verdad? El arrendamiento se puede terminar por haberse cumplido el plazo fijado, o por estar satisfecho con la cosa arrendada, o sea, como que, bueno, ya terminé, pues ya. Por convenio expreso entre ambas partes, por nulidad, por rescisión, por confusión, por la pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por una fuerza mayor, no sé, un incendio tal vez, por la expropiación de la cosa arrendada, de la cosa de arrendamiento, que lo que ya no puede disponer del inmueble. Entonces, hay distintas maneras de terminar este arrendamiento. Y bueno, me falta creo que una última, se me hace que esa ya no la puse, bueno, pues ya no la puse en la presentación. No, ya sería todo, ya sería todo. Únicamente les mencioné los conceptos más relevantes respecto a estos conceptos, porque, como les comentaba, son temas muy extensos, entonces, pues se las quiero mostrar de manera un poquito más fácil para, pues sí, para que no se llenen de mucha información. Como quiera, sí les pido yo, de la manera más atenta, que le puedan dar lectura a todo el capítulo completo, ¿sí? Pues para que comprendan un poco más los conceptos que vamos viendo. Y, bueno, por mi parte sería todo. Les repito una vez más, es muy importante que puedan darse el tiempo de conectarse a las sesiones síncronas. Y bueno, también les pido que por favor vayan al corriente en sus tareas, que ya se pongan al corriente. Yo sé que para ustedes también fue algo pesado, pues que se subieron muy poco tiempo de las 5 semanas. Pero bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo. A partir de la semana número 7, o sea, después del parcial, ya van a estar todas en el tiempo que corresponde, en la semana que corresponde y con vigencia, con restricción. Y otra cosa, a partir del día de hoy hasta el día 15 de marzo a las 23:55 horas va a estar disponible nuevamente su examen, para aquellas personas que tuvieron algún problema para presentar, se cerró el sistema o simplemente quieren mejorar su calificación, pueden hacerlo, tienen 3 intentos para hacerlo y pues bueno, lo único que les pido es que no se queden sin presentar. Bueno, por mi parte sería todo y que tengan buen fin de semana. Hasta luego.